Qué bueno es tenerlos a todos ustedes nuevamente en este su canal Guerrero Abogados. Estaremos hablando sobre el tema de sucesiones de común acuerdo. Así que previo a continuar con este tema, les dejaré una pausa comercial que será de todo su interés. Miminuta.co. Ingresa ya y descarga formatos legales que te permitirán eliminar reportes negativos en centrales de riesgo, multas de tránsito, hacer demandas y solicitudes judiciales. Accede a capacitaciones y asesorías en derecho civil, laboral, comercial, derecho de familia y ley de insolvencia económica. Visítanos en www.miminuta.co. Las sucesiones en Colombia se pueden tramitar tanto de común acuerdo como judicial. Es más, si estamos de común acuerdo, no solamente la podemos hacer ante un notario, sino que también la podemos hacer ante un juez. Simplemente que yo recomiendo el trámite notarial porque es mucho más rápido, dado que por la congestión judicial, por mucho que se esté de común acuerdo entre todos los herederos, pues se puede demorar un poco más. Así que recomendación, desde que tenga la capacidad económica para hacer el trámite, siempre lo mejor es hacerlo ante notario y más si estamos de común acuerdo. Como el día de hoy hablaremos sobre el común acuerdo y cómo es el trámite de sucesión, me voy a centrar solamente en este caso. Me voy a centrar en el caso en el que todos los herederos están de acuerdo en la sucesión, porque téngase de presente que uno de los herederos no esté de acuerdo cómo se va a tramitar la sucesión, indiscutiblemente nos va a tocar ir al trámite judicial. Primer caso, por mucho que uno de sus hermanos, herederos, padres no esté de acuerdo con el trámite de sucesión, no lo hagan por notaría y omitan decir el nombre de esa persona. Les voy a explicar el por qué. Me he enterado de casos en los que buscan excluir a algunos herederos, esto es, son 5 hermanos, van a hacer la sucesión de los padres y dicen, de los 5, 4 estamos de acuerdo, hay uno que no. Pues vayamos a la notaría, digamos que solamente somos nosotros los 4 hermanos y hacemos el trámite de sucesión así. Pues créame que el notario va a creer en lo que usted diga porque lo está haciendo bajo la gravedad de juramento. Entonces el notario va a decir, sí, son 4 hijos, aquí están los registros civiles de nacimiento, yo hago el trámite de sucesión. El notario no es un adivino para saber que están dejando un heredero por fuera. ¿Qué puede pasar para ese otro heredero que le hicieron la sucesión sin él? Va a tener un término de 10 años para solicitar ante un juez de familia la acción de petición de herencia. Recomendación para este proceso. Si bien hay 10 años para hacer el trámite, yo recomiendo hacerlo de forma inmediata. ¿Por qué? Porque si se hace la repartición de los bienes de la sucesión, sale de común acuerdo ante el notario, a cada heredero le toca un pedacito del patrimonio que dejaron los padres, en este caso que les estoy planteando, y venden los bienes y hay un tercero de buena fe que compra, pues ¿cómo le van a decir a ese tercero de buena fe en un proceso de acción de petición de herencia de venga, devuelva todo? No va a pasar. Entonces hay que hacer el trámite de acción de petición de herencia cuando aún los bienes de esa sociedad conyugal están de esa sociedad de los padres, perdón, de esa herencia que está en cabeza de cada uno de esos herederos, se puede ir a solicitar la restitución a la sucesión y que pueda entrar ese nuevo heredero. Ese tema de acción de petición de herencia es muy específico, hay que analizarlo muy bien previo a ingresar a ese tipo de proceso, pero algo se puede hacer. Recuerde que tiene 10 años, pero en mi recomendación profesional prácticamente sí hay que hacerlo dentro del primer año en que hicieron esa sucesión, previo a que se desaparezca todo el patrimonio y efectivamente ahí ya no puedas hacer nada. Ahora, en el caso en el que todos los herederos están de acuerdo en hacer la sucesión, pues es un trámite muy fácil que se puede hacer ante notario, porque simplemente es buscar primero un abogado de confianza. Todos los procesos de sucesión, tanto de común acuerdo que se hacen ante notario, como un acuerdo ante juez o judicial, requiere abogado. Sí o sí requiere abogado. ¿Que puede haber abogados que cobren un poco más económico en un común acuerdo que un judicial? Claro que sí. Nosotros siempre analizamos cada caso en concreto para poder determinar el valor de los honorarios. Simplemente que el trámite notarial, a ser mucho más rápido, pues para nosotros los abogados el desgaste va a ser menos y por ende el precio a otorgárseles a ustedes por ese tipo de sucesión pues va a ser un poco más económico que lo que se cobra por un proceso judicial, porque si ante notario una sucesión, en el mejor de los casos se puede demorar de 3 a 6 meses, en un proceso judicial le podemos estar hablando de 1 y 3 años.
Entonces, claro, el desgaste del profesional en derecho es mucho mayor en un proceso judicial. Si deciden hacer el divorcio, la sucesión de común acuerdo ante notario, habrá que verificarse si la persona que falleció tenía cónyuge o compañero permanente. Si tenía cónyuge, ese cónyuge sobreviviente debe hacer parte de la sucesión porque se deberá de liquidar la sociedad conyugal. Y posteriormente los gananciales que salgan de la persona que falleció pasan a ser herencia. Les explico. Juan está casado con María. Durante la vigencia del matrimonio adquirieron un carro y un apartamento. Juan fallece. A María le corresponde la mitad de ese carro y de ese apartamento porque es una cónyuge sobreviviente. Ahora bien, al Juan fallecer, a él le corresponde la mitad de ese carro, de ese apartamento y aparte Juan tenía una finca. Entonces esa finca que es un bien propio pasa a herencia. La mitad de este carro y la mitad de este apartamento pasa a herencia. Y ya con esa bolsita de herencia es la que pasa a los herederos. Entonces, siempre es recomendable hacer la liquidación de la sociedad conyugal o sociedad patrimonial que se encontraba vigente de esa persona que falleció, porque si yo me voy a hacer la sucesión sin liquidar esa sociedad conyugal, en el caso de Juan bajaría solamente la finca, porque era su único bien propio. Y posteriormente, si se hace el trámite de la liquidación de ese patrimonio de Juan, sin hacer la liquidación de la sociedad conyugal que tenía con María, pues indiscutiblemente se va a tener que hacer otro trámite posterior ante notario para hacer una adición a la sucesión. ¿Por qué? Porque quedaron bienes por fuera, porque Juan tenía derecho al apartamento y al carro que había adquirido con María. Entonces, una recomendación siempre es, si una de las personas que fallece estaba casado, tenía compañero permanente, una sociedad conyugal vigente, una sociedad patrimonial vigente, hay que realizar la liquidación de esa sociedad que se tenía en el trámite de sucesión para evitar a futuro tener que hacer una adición más al trámite. Entonces, dicho esto, si Juan tenía una cónyuge sobreviviente, pues hay que traer a esta cónyuge, no es heredera. En el caso que les estoy planteando, no es heredera y se hace la liquidación de la sociedad conyugal. María se lleva lo que le corresponde, la bolsita de patrimonio de Juan baja a sus herederos. Si Juan no dejó testamento, los herederos serán los que dice el Código Civil. Encontrarán en este canal que yo ya subí un video sobre órdenes sucesorales. Ahí podrán ver cuáles son los órdenes sucesorales en Colombia, los que están estipulados en el Código Civil, quiénes son los herederos cuando no hay un testamento. Entonces, en este caso, Juan no dejó testamento, los herederos serán los del Código Civil. En primer orden, los hijos. Juan y María tenían 5 hijos. Esos 5 hijos van a ser los herederos de Juan. Se puede dar otro caso, y es que Juan y María fallecen en un accidente de tránsito. Ya no tenemos a los dos cónyuges, pero los dos cónyuges tenían 5 hijos en común. Los 5 hijos de Juan y María serán los herederos de ambos. En Colombia se puede realizar sucesiones en conjunto solamente cuando estamos hablando de cónyuges o de compañeros permanentes. No me vayan a juntar sucesiones que, Juan, papá, murió con Mario, su hijo, entonces venga, hacemos la sucesión de ambos. No es posible. Pero sí es posible que si Juan fallece y posteriormente fallece María, se pueda hacer una sucesión en conjunto porque ellos estaban casados y estamos repartiendo prácticamente el mismo patrimonio. Aún así, si fallecen ambos, yo tengo que liquidar la sociedad conyugal que existían entre ellos, pero prácticamente todo el conjuntico de bienes pasa directamente a hacer herencia de los 5 hijos, si son 5 hijos en común entre Juan y María. Si María tenía un hijo con otra pareja anterior a su matrimonio que llamaremos Pedro, Pedro va a ser heredero en esta sucesión, pero solo de María, no de Juan, porque él no es su padre. A veces este tema de sucesiones se puede tornar un poco complejo. Si ustedes desean saber un poco más sobre este tema, pues nos pueden contactar al teléfono 301-322-9007, que nosotros somos expertos en este tema y podemos analizar su caso en particular y poder determinar quiénes sí son herederos y quiénes no. Ahora, como estamos hablando de que el trámite de sucesión es de común acuerdo, todos los 5 hijos de Juan y María deciden, listo, vamos a hacer la sucesión de común acuerdo de nuestros padres. ¿Qué se va a requerir para ese trámite de sucesión? Primero, conseguir un abogado. Segundo, darle poder a ese abogado. Y el abogado es el que se va a encargar de realizar la solicitud
del trámite de apertura de la sucesión de Juan y de María ante un notario que va a ser del domicilio que tenían estas personas antes de fallecer o donde tenían el asiento principal de sus negocios. Escogido el notario donde se va a adelantar el trámite, se aporta la solicitud de la apertura de la sucesión, se aporta un inventario y avalúos de los bienes que van a ser parte de esa sucesión y también se aporta un documento de adjudicación de esos bienes a los herederos. Es un paquetico de 3 formatos que se entrega ante el notario. Ahí vamos a tener que estipular cuándo fallecieron las personas, deberemos de adjuntar los registros civiles de defunción, los registros civiles de nacimiento de todos los hijos, manifestar que son solamente estos los herederos y que no hay más, bajo la gravedad de juramento, que aceptan la herencia con beneficio de inventario. ¿Qué significa esto? Eso es súper importante. Sucede que a veces los padres tienen deudas, listo, y a veces ni le cuentan a los hijos. Entonces se da la muerte de Juan. Y resulta que a la muerte de Juan nos damos cuenta que Juan le debía 2 letras de cambio, cada una por 30 millones, a sus amigos de toda la vida, Paco y Luis. Y Paco y Luis vienen y le dicen a todos los hijos, venga, es que su papá me había firmado esta letra de cambio y está vigente. Y hay que pagarla en tal fecha, y si no la pagan nos vamos a ir en contra de la sucesión. Y tienen todo el derecho, es que son acreedores de la sucesión. Entonces, ¿qué hacen esos 5 hijos? Y dicen, es que mi papá solamente dejó una casa, esa casa vale 40 millones de pesos y hay unas deudas por 60 de esas letras de cambio. Entonces, ¿qué hacemos? La recomendación de un abogado es, acéptese la herencia con beneficio de inventario. ¿Qué significa esto? Si solamente se dejó un bien de 40 millones de pesos, que es una casa, y aportan los acreedores 2 letras de cambio cada una por 30 millones de pesos, estamos hablando de 60 millones, pues páguesele a ellos con lo único que dejó Juan, que es ese apartamento de 40. Y los hijos no van a tener que responder por el resto. Ellos van a decir, eso es lo que dejó mi papá, nosotros preferimos no recibir nada, páguense con lo que él dejó y hasta aquí llegamos. ¿Qué significa el recibir con beneficio de inventario? Que el patrimonio propio de los herederos no van a tener que cubrir las deudas de aquella persona que falleció, sino que se pague con lo que dejó y si no dejó nada, pues con nada. Y con eso solucionado el problema. También se podrá recibir la herencia pura y simple. Yo no la recomiendo, pero eso depende de cada persona. Pura y simple es que se paguen las deudas con el patrimonio que dejó la persona fallecida y si queda faltando, esto es como en el caso que les planteé, había un patrimonio de 40 millones y deudas por 60. Si se recibe la herencia pura y simple, los 5 hijos de Juan con su patrimonio van a pagar el restante que se quedó adeudando de la sucesión o lo que quedó debiendo el papá. Hay personas que deciden hacerlo así porque dicen, no, es que las deudas son sagradas y es mejor que dejemos esto claro y que mi papá se vaya a descansar tranquilo, que nosotros pagamos con nuestro patrimonio. Eso depende de cada caso en particular. Cuando no se dice nada, la norma entiende que se está aceptando la herencia con beneficio de inventario. Uno como abogado siempre deja más bien esa salvedad ahí porque es lo mejor. También en esa solicitud se va a determinar si hay cónyuges sobrevivientes, si va a aceptar, va a aceptar gananciales de la liquidación de la sociedad conyugal o va a optar por porción conyugal. La porción conyugal es una opción que se le da al cónyuge sobreviviente para que decida ser heredero y dejar a un lado los gananciales que le correspondían por la liquidación de la sociedad conyugal. Este escenario debe de analizarse muy bien porque dependerá del patrimonio que se haya tenido durante la vigencia de la sociedad conyugal, el patrimonio propio de la cónyuge sobreviviente, el patrimonio propio que tenía la persona que falleció y así poder tomar la mejor decisión financiera. Así que no les puedo hacer un caso en particular de esto, pero si ese es su caso y le quedó sonando el tema de la porción conyugal, pues nos puede contactar, nosotros le podemos brindar una asesoría personalizada y analizar su caso en concreto. Dicho esto, se aportan los documentos que soporten los bienes inmuebles que se van a aportar para la liquidación de esa sociedad conyugal y la posterior liquidación de esa sucesión, como lo son certificados de libertad de los bienes, impuestos prediales, obligaciones financieras que se tuviesen si hay pasivos, acciones si hay acciones, si hay dinero en cuentas bancarias, la certificación del dinero que está en esas cuentas. Son varios
documentos que se buscan dependiendo de cada caso en concreto y lo que haya dejado esa persona que falleció. Posteriormente, uno como abogado hace los inventarios y los avalúos y hace luego la adjudicación y liquidación, esto es, le entrega a cada uno el porcentaje que le corresponde. Si hacemos liquidación de sociedad conyugal, pues el 50% sería, en el ejemplo que venimos trayendo, 50 para María, 50 para Juan, que fue el que falleció, ese 50 de Juan pasa a los herederos, como no se dejó testamento, son 5 hijos, o sea, cada uno recibe un porcentaje de igual valor. Esto como tal es el proceso de sucesión de común acuerdo, todo ante notario. Si lo quieren hacer judicial también es posible, van a requerir abogados, un poquito más demorado, pero se pueden ahorrar una parte de dinero, pero todo dependerá del afán que se tenga del trámite en particular. Así que si les gustó este video, le pueden dar like, compartir y suscribirse a su canal, porque traemos muchos temas de interés, no solamente del derecho civil, del derecho de familia, sino también sobre la ley de insolvencia, remates judiciales, temas de centrales de riesgo, temas laborales, de pensiones, comercial y un mundo de temas jurídicos que para ustedes pueden ser de mucho interés. Así que fue un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Los espero en un nuevo programa.